Bienvenidos amigos a su programa Psicología Reconciliadora. El día de hoy estamos Santiago y yo, Liliana, para acompañarlos y dialogar sobre un tema bastante interesante. ¿Piensa usted en este momento en algo a lo cual teme mucho? ¿Cómo diferenciar entre algo que provoca miedo y una fobia? Ese es el tema que hoy tocaremos. Vamos a hablar sobre las fobias, un tema que puede realmente ser incómodo e incluso interferir con nuestra labor cotidiana y con nuestra convivencia en el día a día. Así es, y si quisiéramos definir qué es una fobia, como para que nuestros amigos también puedan encontrar esa diferencia que tú preguntabas con un temor, un miedo, la fobia se define como un temor o miedo acusado o persistente a una situación u objeto determinado que es irracional al objeto, ¿sí? Y que además genera muchas veces una conducta evitativa. Y cuando uno empieza a tratar de identificar las características, ve que hay un temor que es bastante grande, ¿sí? Que genera, cuando uno trata de buscar una explicación, no encontrarla. O sea, simplemente la persona, si por ejemplo estamos frente a alguien que le tiene miedo a los perros y dice, ya, yo le tengo miedo al perro. Y si uno pregunta y se da cuenta que es un temor bastante intenso, si uno le pregunta por qué le tienes miedo, no va a haber tal vez una explicación racional para decir por qué le tiene miedo al perro, pues, sin embargo lo tiene. Imagino además que las personas le dicen no es para tanto y tratan con una simple explicación de aliviar el miedo, ¿no? Así es, pero la persona igual se va a mostrar temerosa. Va a generar un componente de malestar subjetivo porque se da cuenta que anticipa que esa situación le va a generar temor y por tanto lo que va a verse es que puede haber una disminución en su funcionalidad, ¿no? Hay personas que cuando van a ir a comprar a un lugar que está cercano a casa, por ejemplo, y saben que hay un perro unas casas más allá de la suya, tomarán la acera del frente para caminar y evitar encontrarse con el perro porque el ladrido los puede atemorizar. Habrá otras personas que dan un rodeo para llegar y habrá otras personas que en su afán de evitar esa situación, que es otra de las características, tal vez ya no saldrán de casa o no irán simplemente a esa tienda para evitar el... Y así los espacios y las rutinas se van de alguna manera reduciendo, porque la persona está pensando en posibles situaciones que estén relacionadas con aquello que temen, y ahí la conducta evitativa que mencionas, ¿no? Así es, y es un temor muchas veces no al objeto, al animal o a la situación en sí, sino al significado, a la importancia que tiene para la persona, ¿no? No a veces no es al perro en sí mismo, sino a lo que significa lo que el perro le podría hacer a la persona que le tiene fobia. En el caso concreto, si es que pusiéramos una fobia a los perros, ¿no? Es interesante además, Santiago, que es desproporcional, pero no es descabellado en el sentido de que hay un mínimo de posibilidad. Porque en confrontarlos con lo ilógico que hay, te dicen que puede ocurrir. Y probablemente en un mínimo de posibilidad sí puede ocurrir. Es cierto, podría ocurrir. Sin embargo, y eso ya es al momento que evaluamos, y podemos identificar que el temor es, como mencionábamos, irracional. Es decir, yo podría tenerle miedo a viajar en avión, ¿no? Ante la posibilidad de que el avión se vaya a caer. Y es cierto, existe la posibilidad de que el avión se caiga, el avión puede caerse, pero eso tal vez no explica del todo por qué la persona, si es que nunca ha estado en un accidente de aviación o nunca ha pasado, además por el trance tal vez de entrar en una turbulencia muy intensa que pueda generar ese temor, la persona evita el viajar en el avión, ¿no? Y no hay una explicación clara cuando uno trata de encontrar razones por las cuales se tiene ese temor tan persistente. Y juega también un papel importante la imaginación, ¿verdad? Porque la tendencia o el hábito dentro de estas principales conductas que tú has descrito, definitivamente cuentan también con el tema de imaginar posibles escenarios que terminan atemorizando más a la persona. Así es, que es un elemento cuando tienes a alguien que tiene una buena capacidad de imaginación, es un elemento que puede servir, así como puede facilitar que se desarrolle una fobia, puede servir en la terapia también cuando uno utiliza algunas técnicas que se basan en la imaginación como para poderse poner en la situación
fóbica y más bien poderse poner imaginariamente en la situación fóbica y desarrollar respuestas más adecuadas y menos ansiosas, porque este problema de las fobias está catalogado dentro de los problemas de ansiedad que hemos venido tratando. Efectivamente, y hay un tema de anticipación, que es bien claro en lo que nos hablabas. Una de las cosas que también me preguntaban más de una vez los pacientes era, ¿y qué pasa si efectivamente me ha mordido un perro cuando era pequeño? Entonces también tenemos que deslindar cuando es una situación que están temiendo o la interpretación de la situación y también diferenciarlo de algo traumático. Así es, a veces hay situaciones que son tal vez más intensas, si bien una mordedura de perro, si es que hubiera traído secuelas físicas y alarmantes, sí es de consideración, pero habría que diferenciarlo tal vez de una situación en la que uno puede estar presente en un movimiento sísmico, un terremoto, y luego desarrolla una ansiedad constante en la que recuerda los eventos con la misma intensidad en que los padeció o tiene reminiscencias que le llamamos flashbacks de lo que ocurrió en ese momento, en ese evento traumático, y desea no tenerlo más, estaríamos más bien frente a un trastorno de estrés postraumático, ¿no? Que sí ha habido un evento anterior intenso que podría explicar la ansiedad. Sin embargo, cuando estamos hablando de fobias, en este caso estamos mencionando lo que se conoce como fobias específicas, es decir, ante un posible causante, no existe usualmente ese evento que las origina. Es uno de las fobias más comunes es la aracnofobia, por ejemplo, ¿no? O el temor a las arañas, o la ofidiofobia, temor a las serpientes. Gente que probablemente nunca ha visto una serpiente, sin embargo le tiene fobia a las serpientes, y esa fobia puede ser desde el hecho de estar en una jungla donde podría encontrar a la serpiente, hasta pasando por el visitar un parque zoológico en el que pudiera haber un ofidiario y evitan ver las serpientes, hasta el hecho de no poder soportar ver una serpiente en la televisión o en un dibujo o en una fotografía, porque sin haber estado expuestos antes al contacto con la serpiente. Efectivamente. Y de hecho hay algunas fobias que son más discapacitantes que otras, ¿no? Si el trabajo donde uno va queda en el 7º piso y hay una fobia en relación a entrar al ascensor, entiéndase como una claustrofobia, es diferente a tener un temor a la serpiente, donde las posibilidades de estar expuesto ante la imagen, en todo caso, no afecta el trabajo, ¿no? Ciertamente, y a veces cuando están expuestos, en este caso fobias al ascensor, yo he tenido pacientes que me relataban, una paciente, recuerdo en concreto, que trabajaba en el piso 11 de un edificio, y ella me decía que subía, ¿no?, los pisos uno por uno por las escaleras, ¿no? Para bajarlos evidentemente no resultaba tan complicado, pero igual era todo un trabajo para ella, y poco a poco fue acostumbrándose a bajar, porque era una mezcla entre no solamente la fobia al ascensor, sino el hecho de que el ascensor estuviera sin más gente, porque si es que ella iba acompañada, ¿no?, que en ese caso esto funciona como algo que se describe como un objeto contrafóbico, es decir, el estar acompañada para ella aliviaba el temor de que podía pasarle algo en todo caso en el ascensor. Ella subía o bajaba con más facilidad que si es que estuviera sola. Y eso es un elemento importante, porque muchas veces con el deseo de querer ayudar a la persona que padece de la fobia, uno puede como familiar, como amigo, querer darle un poco de seguridad esperando que esto va a disminuir. Y lo que se está haciendo al no enfrentar el problema es perpetuar el hábito, perpetuar la fobia. Así es, porque como mencionamos hace un momento, al ser la conducta evitativa un componente importante dentro de las fobias, muchas veces la familia, en su afán de ayudar a la persona, perpetúa la evitación. Entonces, no expone a la persona al objeto originante de la fobia. Y algo que definitivamente en este momento nos van a preguntar es, ¿por qué se da la fobia? En otros capítulos hemos hablado de factores que pueden parecer al mismo televidente más o menos obvios, otros no, pero en este caso es como no muy claro, ¿no? ¿Cómo es que se presentan estos casos? Ciertamente algo común a las fobias, a los problemas de ansiedad, desde el punto de vista de los factores biológicos involucrados, es lo referente a un desajuste en la producción de serotonina en el cerebro, en una zona distinta, en algunas partes, a las zonas que intervienen en la depresión, que también es un
problema de salud mental en donde está involucrada la serotonina, que podría explicar esto, pero no solamente, porque Claro, ese, digamos, son es específicas. el aspecto biológico y además es en general para los problemas de ansiedad, ¿no? Ciertamente, estando este componente, a la hora de utilizar medicamentos que pueden ayudar a controlar la fobia, se van a utilizar medicamentos que, por ejemplo, inhiben la recaptación de serotonina y facilitan la mejoría. Pero no es el único factor, porque muchas veces hay elementos que tienen que ver con el aprendizaje, por ejemplo, en la familia, ¿no? Gente que teniendo papá o mamá con un temor muy intenso identificado, por ejemplo, a una situación o a un animal, van aprendiendo y van copiando estos estilos ansiosos de aproximarse a la situación o animal determinados. Digamos que confluyen muchos factores, ¿no? Pero es importante entender que las fobias, muchas de ellas empiezan en la etapa infantil, lo cual nos lleva a pensar que sí podemos preventivamente, como estamos hablando a lo largo de estos capítulos, podemos tomar precauciones desde la crianza en edad temprana. Muchos de los niños que desarrollan fobias, si buscamos algunos factores en común, encontramos que tienen también un patrón de perfeccionismo, de querer que no hayan errores, por un esquema perfeccionista de la familia, o estar constantemente expuestos a la crítica, y en fin, una serie de características que es bueno el tomarle el peso, incluso el poder apreciar que los papás tienen miedos o temores que no son específicamente fobias, sí podría predisponer a que el niño, dado la resonancia, la sensibilidad que tiene a una edad temprana, en un futuro sí desarrolle una fobia. Ahora, esto que estás mencionando es bastante importante y es también importante entender que muchas veces dentro de las fobias hay un proceso en el que la persona va, como decíamos, aprendiendo a tener ese temor, pero también puede ir aprendiendo a dejar de presentarse temeroso frente a estas cosas. Si bien uno, creo yo, en humildad tendría que aceptar si es que tiene ciertos temores, ¿no? Porque si bien no es recomendable que la persona, el familiar en este caso, ayude a que siga evitando una situación, tampoco es recomendable que uno quiera, en el afán de curarlo de la fobia, exponerlo, ¿no? Que a veces eso es lo que se hace, ¿no? Muchas veces niños que tienen miedo y así como muchas veces podemos decir equivocadamente, los hombres no lloran, ¿no? Entonces también podemos decir, o hay padres que le dicen a sus niños, no, tú no le debes de tener miedo a nada, no le debes de tener miedo a las cosas y exponen, ¿no? Abruptamente a un estímulo que puede ser aversivo para el niño. Efectivamente, la gradualidad es muy, muy importante, ¿no? Una sí. gradualidad y por otro lado que, si bien es cierto, porque claro, ahora con la divulgación de tanto de libros de autoayuda como de material en internet, de repente pueden decir, mira, practican aproximaciones sucesivas, entonces no lo llevo al doctor, yo mismo lo expongo. Pero que quede claro, queridos padres de familia, que estas técnicas tienen que ser hechas en conjunto con otros elementos para poder ayudar y por otro lado que si es que se presenta un caso de fobia, es mucho más recomendable la ayuda de un profesional. Así es. Y algo que no hemos mencionado es que en esta respuesta de ansiedad tiene un componente subjetivo de ansiedad frente al objeto que genera el temor, pero también hay una respuesta fisiológica muchas veces de ansiedad, ¿no? La persona que experimenta sudoración de manos o de cuerpo, palpitaciones, hormigueo en extremidades, puede ser incluso que aumente la frecuencia respiratoria, todo esto frente al estímulo aversivo y en técnicas como las que mencionas de aproximaciones sucesivas, lo que uno busca es controlar esa respuesta, ¿no? Que en el mismo ejemplo que poníamos, por ejemplo, de las arañas, ver una foto de una araña y muchas veces va a generar una respuesta, como decíamos, de taquicardia, sudoración, etcétera, controlar esa respuesta, controlar la ansiedad y luego irse exponiendo poco a poco hasta que finalmente pueda estar o tolerar estar en un ambiente en el que también hay una araña, digamos, no es que uno lo va a exponer y va a exponerse a que pueda sufrir una mordedura, ni mucho menos, pero que pueda controlar esa respuesta de ansiedad, ¿no? Efectivamente. Y hay otra gama de situaciones que muchas veces preocupan a los padres, que es cuando los niños no quieren ir al colegio porque les toca exponer algún tema, tienen que pasar algún examen o incluso tienen que participar en una actuación, que puede ser algo tan divertido para muchos niños, y se rehúsan incluso a asistir a clase, como decía, porque sienten que no lo pueden hacer o no dan mayor explicación.
Estás hablando de lo que conocemos como ansiedad social o fobia social. Así ¿No? es. En el caso de la ansiedad social o fobia social, lo que ocurre es que la persona desarrolla un temor a tener un desempeño social que considera no va a ser el adecuado para las expectativas que tiene uno mismo o que cree los demás van a tener de uno. Y además piensa que está siendo evaluado, observado y que está siendo mal calificado en su desempeño social, ¿no? Si bien en la fobia social podemos tener situaciones sociales de exposición social, en el que estoy, digamos, puesto ante los demás, como podría ser el hecho de tener que exponer ante una clase, en el caso del colegio, y el chiquito, cuando sabe que ese día le va a tocar exponer, se enferma. ¿No? Y evita ir al colegio, evita ir a clases para tener que exponer. Hay otro tipo de situaciones sociales que son más bien de interacción social. En el caso de, por ejemplo, iniciar conversaciones con desconocidos o continuar conversaciones con conocidos, Llamar por teléfono, quizás hablar por teléfono, dirigirse con conoce. Personas que considera tienen cierta jerarquía o que son significativas para él, ¿no? Que es toda una gama que sí también es interesante conversar de ello. Y que resulta muy mortificante para la persona, ¿no? Sí, así es, porque uno tiene una expectativa de que va a hacer las cosas bien, ¿no? Y yo cuando estoy con alumnos o con pacientes suelo poner este ejemplo porque ocurre eso, que la persona quiere interactuar y quiere, por ejemplo, estar en una entrevista de trabajo, piensa que lo va a hacer mal, que está siendo mal calificado y se ruboriza, que es algo que ocurre con frecuencia, o empieza a tener taquicardia, y lo primero que piensa es, seguramente esta persona ya se dio cuenta que estoy nervioso. Eso lo pone más nervioso y hace que no ejecute bien la entrevista en este caso. Efectivamente. Y teniendo en cuenta estas fobias específicas y sociales, buscando, si se quiere, conocer más cuáles son los puntos de trabajo donde la familia puede apoyar, pero como les decía, es muy recomendable que intervenga un profesional de todas maneras. El tema, lo que tú decías, es una evaluación. Entonces, al hacer una evaluación, necesita que se reestructuren las ideas. La interpretación errónea necesita ser reestructurada, y esto es un trabajo laborioso, es un trabajo dedicado, donde se necesita la paciencia de los padres. A veces me he encontrado con casos donde con toda la buena intención lo llevan al psicólogo, al adolescente, al niño o la situación que sea, y esperan como que en 2 o 3 reuniones el problema ya esté solucionado, ¿no? No, ciertamente, y el trabajo es un trabajo a mediano plazo muchas veces, porque si estamos hablando de una persona que tiene ansiedad social o fobia social, probablemente estas situaciones que le generan ansiedad no las ha sabido ejecutar adecuadamente, o si las sabía ejecutar en algún momento ha ido perdiendo esa capacidad, y requiere muchas veces un entrenamiento o reentrenamiento en lo que conocemos como habilidades sociales, que es algo que está muy relacionado, ¿no? La persona que aprende a aceptar cumplidos, a ser cumplidos, hacer valer su punto de vista frente a los demás, saber cómo iniciar una conversación o completarla, pero todo esto, que es algo que se puede iniciar en una terapia, requiere necesariamente del apoyo de los padres y, como decías, de la paciencia de los padres, cuando uno quisiera pues que su hijo, que es tímido, y muchas veces hay timidez, o muchas veces es una extensión de la timidez como rasgo de temperamento, sea súper extrovertido, cuando en realidad creo yo que debe haber también una aceptación de las características propias de cada persona, ¿no? Tal vez no estamos frente a un niño o un adolescente o un adulto que tiene fobia social, sino que por temperamento tal vez es algo introvertido y no tiene por qué ser distinto. También. Y hay una presión como que tendría que ser extrovertido, que tendría que ser una persona pues que capte la atención de los demás como un valor agregado, ¿no? Cuando en realidad las personas somos distintos y valiosos, seamos extrovertidos, introvertidos o la característica que tengamos. Efectivamente, no el prototipo culturalmente reforzado o sobrevalorado va a ser único, sino hay que respetar la unicidad de cada persona, y eso en toda su totalidad. Y de todas maneras, incluyendo el temperamento, el carácter, la personalidad de cada uno. De hecho, hacía hincapié en este tema de la terapia porque, si bien es cierto, una fobia probablemente no sea tan seria como otros cuadros que puedan tener una mayor discapacitación, sí es importante considerar que hay situaciones que necesitan más tiempo, paciencia, comprensión, y que efectivamente
por el mismo hecho de que es muy probable que el niño o la niña que está recibiendo ayuda para poder trabajarse, o en todo caso para que se trabajen estas fobias, sí se sienta a gusto, no consentida, pero sí a gusto y tranquila y sabiendo que hay una meta de alcanzar, aunque en ese momento ni siquiera les parece muy viable o cercana, y que vean a unos padres que con naturalidad le están planteando que se necesita tiempo para poderlo trabajar y que no hay mayor problema. Y lo digo porque muchas veces ya en el trabajo con adultos, cuando recuerdan en el pasado, y esto es un tema de reconciliación personal también, en la propia historia, recuerdan a veces las fobias que han tenido o que puedan permanecer porque no se recibió la ayuda adecuada, es lamentable porque es como con mucha vergüenza incluso, ¿no? Cuando es totalmente irreal el que uno va a sentir la responsabilidad de haber tenido la fobia, pero por justamente el elemento irracional es importante el que sí se haga una inversión de tiempo, de paciencia, de comprensión y de hacerle comprender al niño que es un problema que ha ido aprendiendo, pero que va a aprender a dejarlo de lado, porque también evidentemente va a estar relacionado con la autoestima, con la autoimagen del niño o del adolescente. Es cierto, y si bien en muchas ocasiones, incluso desde niños, para poder afrontar algunos problemas de fobias, va a ser necesario utilizar un medicamento, y el mensaje también es no le tengan miedo a los medicamentos, ¿no? El mensaje de los papás es, si es que acuden a un especialista, a un psiquiatra, y les indica, un psiquiatra especializado en niños y adolescentes, que sería lo más recomendable, y les indica que es necesario recibir un tratamiento, pueden hacer ciertamente alguna consulta más, pero confíen también en el médico porque muchas veces es necesaria una medicación, además de la terapia, para poder salir adelante. Pero lo que yo he visto con mucha frecuencia, que es muy agradable verlo, es cómo las personas cuando van haciendo una lectura de su propia vida identifican probablemente estos temores, estas fobias que estuvieron en algún momento de su vida y que a veces uno puede traerlos a cuestas y muchas veces tapándolos, no quererlos evidenciar. Cuando uno hace una lectura reconciliada de la propia historia personal y cuando se da cuenta que hay situaciones que pueden haber generado temor, pero que actualmente uno, a la luz de una comprensión más cabal de sí mismo, de cómo está llamado a desplegarse y a permanecer en sí mismo, y con eso en realidad crecer día a día más, santificarse en términos nuestros, es que puede entender mucho mejor estas situaciones y no generan un trauma o un problema que no se puede trabajar o que no se ha podido trabajar, ¿no? Y es gratificante, como digo, ver personas que inicialmente podían parecer muy tímidas o muy limitadas en su interacción social y que van creciendo en libertad, ¿no? Van creciendo en una libertad realmente poseída, realmente verdadera, y tienen un mucho mejor manejo de sí. Efectivamente, y ahora que lo dices, incluso para sí mismas y para sus hijos, porque pueden comprender lo importante que es darles un espacio, que es que los temores si surgen se puedan hablar libremente, que si alguien se puede equivocar y muchas veces hay situaciones en las cuales los niños, ya estoy hablando de los chicos que han tenido fobia de temprano, en el caso de sus hijos, si cometen un error o se puedan burlar, sea en ese momento hablado, sea compartido y que vean que no hay mayor problema. Yo creo que también eso, de todas maneras, requiere de fondo una educación en la humildad, en la libertad de poderse equivocar, en la libertad de que las cosas no salgan lo perfectas que de repente creen, les gustaría que salgan, o lo que en el ámbito que los rodean pueda estar enviando un mensaje perfeccionista que hablábamos al principio, ¿no? Y también el tema de la aprobación, porque uno de los elementos también que juega en esta, sobre todo en la fobia social, es la búsqueda de aprobación por el desempeño. En cambio, cuando una persona está reconciliada frente a los propios temores, frente a las propias carencias, es muchas veces, como dices, gratificante ver cómo, y esto creo que se aplica a todo problema, en todo caso, cómo cuando uno reconcilia en la propia vida, a la luz del plan de Dios, de lo que hemos ido viviendo, tanto en las riquezas como en las fragilidades, es posible no solo fortalecerse, sino tener una mayor solidaridad, una mayor empatía con los otros. Y en ese sentido, queridos papás, mamás, el hecho de poder comprender muchos de los elementos que venimos comentando en estos capítulos, buscan eso, el que uno pueda, a la luz de la verdad,
tener una visión sobre la propia vida más reconciliada, más en verdad, recobrando lo que es esencial, el valor personal, la capacidad de entrega, de amor, incluso de vivir mortificaciones. Y además, que eso sea lo que ustedes puedan entregarle a sus hijos. Porque la reconciliación, en el caso de las familias particularmente, es fascinante ver cómo una carencia no perpetúa la carencia hacia los hijos, sino que si está reconciliado, por el contrario, hay una mayor comprensión para que el hijo o la hija no tengan que pasar la misma situación. Eso es algo realmente muy edificante y muy enriquecedor. Así es, ¿no? Como que uno no tiene por qué cargar la herencia, entre comillas, de los padres, cuando en realidad los padres pueden haber ido cambiando esto, uno poder decir, bueno, pues esto acá no es algo que determina a mi papá si es que, por ejemplo, es muy tímido, le cuesta relacionarse con los demás o le genera ansiedad, porque yo veo que mi papá hace sus esfuerzos en no ser ansioso, y a mí me enseña también que yo puedo esforzarme en buscar vencer la ansiedad que me genera el interactuar con otras personas, por ejemplo. Un interesante ejercicio sería el que se animen los papás a leer biografías de grandes personas en el mundo, que cuando uno busca la historia no han estado exentas ni de limitaciones, ni de miedos o temores, o una serie de situaciones difíciles definitivamente, pero que, porque justamente somos mucho más que nuestra psicología, que nuestro físico, que nuestros éxitos o nuestros logros, justamente por la grandeza del ser humano, se han sabido acoger dichas dificultades y, bueno, allí los tenemos, ¿no? Son grandes modelos para nosotros, personas que en la vida cotidiana han sabido vivir una santidad en lo cotidiano y nos ayudan tanto como son el caso de los santos, ¿no? Que es el mejor modelo. Esperamos pues haberles podido ayudar de alguna manera para ir caminando hacia esa meta que todos tenemos en la familia, en nuestra cultura, de vivir cada día más reconciliados, más en la verdad de uno mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, amigos.